Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar del campo, uno de los temas más frecuentes en nuestro programa. ¿Cuáles son los retos para el desarrollo agrario en este nuevo periodo de gobierno? ¿En qué va la construcción de una política rural rentable y efectiva? Es el momento para que participe a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal Televisión, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el Gobierno Nacional le responde. Como bien lo anotaba Andrea, hoy con un tema de una importancia muy grande para el Gobierno Nacional, para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el sector rural, el sector agropecuario, el campo colombiano, que está enmarcado dentro de ese eje de equidad que ha definido el Gobierno Nacional dentro de sus pilares para los próximos 4 años. Paz, equidad y el país mejor educado. Obviamente la agricultura tiene que ver mucho con el eje de la equidad, pero también con el tema de la paz, que como bien se sabe ha sido el primer punto de la agenda del acuerdo en las negociaciones en La Habana y que seguramente podremos hablar y ampliar en esta hora que estaremos precisamente en compañía de unos invitados muy especiales, también estrenando un ministro en esta cartera. Nos acompañan esta noche entonces el ministro de Agricultura, doctor Aurelio Irragorri Valencia. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por sacar este espacio. Yo sé lo difícil que es para un ministro estar aquí, pero bueno, muchas gracias por dedicarnos esta hora. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes en Colombia. Nos acompaña también esta noche el doctor Luis Eduardo Gómez, él es el presidente de Finagro. Doctor Gómez, muy buenas noches y usted ya ha repetido, ¿no? Ya ha venido varias veces aquí a Urna de Cristal. Muchísimas gracias, unas felices noches para todos los teleaudientes. Y también estará con nosotros y respondiendo todas las inquietudes de los ciudadanos, de los colombianos, el doctor Francisco Solano, él es el presidente encargado del Banco Agrario de Colombia. Presidente, muy buenas noches. John Jairo, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia y antes de dar paso a la participación ciudadana, ministro, usted pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Agricultura. Y la primera crítica que uno escuchó era que usted no sabía nada de agricultura, que usted no sabía del campo. Esa fue la crítica pues de los gremios y eso. Al fin, ¿cómo logró explicarles que usted sí sabe del campo? Creo que aprendí en una semana. Llevo años y años dedicado al tema del campo. Nosotros venimos de una zona rural, de provincia, y eso nos dio mucha cercanía, no solamente con el campo, sino con la población campesina. Así que lo que voy a hacer es aplicar esos conocimientos de toda una vida y no creer en aquellos asesores que nunca han puesto una puntilla en una tabla. Vamos a creer a la gente que ha hecho experiencias exitosas. Es un gran reto y estamos muy complacidos de estar en ese ministerio. A mí nunca dijeron que sabía o no sabía de política porque, por mis ancestros, porque soy hijo de un senador entre otras. Pero yo había ido al Congreso de la República en 2 oportunidades, a la posesión de mi papá como presidente de la Cámara y a la posesión de él como presidente del Senado. Nunca había tramitado una ley y como viceministro del Interior y como ministro del Interior posteriormente, pues tuve que ver en el trámite legislativo de 354 leyes que fueron aprobadas exitosamente y que significaron un verdadero revolcón en todo el tema legislativo en este país, por la importancia y no por el número de las leyes que se aprobaron. Esperamos hacer lo mismo y mucho mejor
en el tema agropecuario, ya que no solamente sé del tema, sino que además es mi pasión. A algunos no les gustó, John Jairo, que dije, lamentablemente en mi casa no me enseñaron a jugar golf, pero seca para un torete. Sí, eso fue una gran explicación y seguramente quedó muy claro el compromiso que tiene usted con el sector agropecuario. Bueno, doctor Gómez, presidente de Finagro. Mucha gente se pregunta y se podrá preguntar, bueno, ¿qué hace Finagro y por qué está Finagro en Urna de Cristal? Usted tiene una labor muy importante y es todo el tema de la refinanciación de créditos. ¿Qué balance podemos tener de acuerdo a todo lo que sucedió hace un año? El país estaba incendiado por cuenta del paro agropecuario. Hoy, un año después, ¿qué le puede uno decir en materia de esos compromisos y de esos cumplimientos desde Finagro? Bueno, lo primero es que el gobierno nacional ha cumplido. Cuando se firmó la última acta, donde estuvo el ministro Iragorri en Tunja, el 7 de septiembre del año pasado, se quedó con el compromiso de tramitar unos alivios. Y efectivamente, se presentó dentro del término estipulado el 25 de octubre, antes del vencimiento del término, un proyecto de ley con mensaje de urgencia del gobierno nacional. Posteriormente se procedió con toda la expedición de las demás normas y hoy estamos ya a puertas de empezar a recolectar cerca de 90.000 pagarés por más de 450.000 millones de pesos, que es una operación gigantesca. En Colombia solamente hay 6 instituciones financieras de 47 que tiene el país, que tienen más de 50.000 pagarés. Así que la tercera semana del mes de septiembre, el Banco Agrario, que ya firmó contrato con Finagro, va a empezar a recoger esos pagarés, a aliviar la situación de los productores que por razones ajenas a su voluntad no han podido cumplir con esas obligaciones. Ministro, ¿quería anotar algo más? 2 notas muy puntuales. La primera, un reconocimiento al doctor Gómez. Uno de los problemas que tenemos en el sector agropecuario es la falta de acceso al crédito. Pues el día de ayer batió un récord nacional y tiene colocados en créditos 13 billones de pesos. Nunca en la historia de Colombia había existido una línea de crédito o una entidad financiera dedicada al sector agropecuario que colocara un número tan importante de recursos, 13 billones de pesos, para beneficiar a las personas que están pensando en invertir o que vienen invirtiendo en temas del sector. Y lo segundo, un mensaje para los campesinos, para aquellos que van a refinanciar las deudas menores o iguales a 20 millones de pesos. No se dejen explotar de intermediarios falsos. En 2 semanas empezamos a llamarlos directamente desde el Banco Agrario, no tienen que pagar ni un peso por esas llamadas, para que lo único que tienen que hacer, porque se redujeron todos los requisitos para la refinanciación de sus deudas, es firmar un pagaré en la oficina del banco. No hay ningún otro trámite distinto a ese. Así que si los están llamando a ofrecerles servicios que tienen que ver con el tema de la refinanciación de esas deudas, 90.000 pagarés, 90.000 campesinos que se van a ver beneficiados con estos servicios financieros de refinanciación de la deuda, pues simplemente esperen a que los llamemos y no acudan ni a intermediarios ni a personas que de mala fe quieren utilizar estos servicios del gobierno para buscar la forma de estafar a nuestra población campesina. Muy importante la precisión y bueno, ya tenemos participación ciudadana, ya tenemos llamadas y obviamente, ministro, nosotros a través de las redes sociales, a través de la página web, a través de la pregunta de los ciudadanos que están en las calles de Colombia. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Héctor Horacio Peña Buitrago nos escribió a través de nuestra fanpage de Facebook. ¿Qué programas hay para que el campesino le paguen bien su producto? Un bulto de arracacha al campesino se lo pagan a 12.000 pesos y en Corabastos vale 80.000. ¿Quién vigila esto? Muy bien, pues ahí está la pregunta de Héctor, señor ministro, esa diferencia tan grande, que es una queja permanente, constante e histórica, esa diferencia entre el campesino en su tierra y al final en el comercio. La pregunta de Héctor se puede resumir en que esa es, cuando resolvamos ese tema, resolvimos el problema de los campesinos en Colombia. El problema se reduce
a que hoy no existe un precio justo para la compra de sus productos. Y en la cadena de intermediación hay una cantidad de gente que se está ganando muchísima plata que no le está quedando al agricultor. Y pongo un ejemplo simple. Un bulto de papa se vende en Boyacá, en el cultivo, aproximadamente a 30.000 pesos. Esa misma cantidad de papa, en un paquete de papa frita, que es lo que es el producto final después de hacer todo el proceso de transformación, equivale a que ese bulto de papa se hubiera vendido a 1.500.000 pesos. Así que alguien en la cadena se está quedando con muchos recursos, y en este tema hay que felicitar a una entidad privada, no es publicidad, Almacenes Éxito. Intervinieron con nosotros en el mercado y hoy el 70% de los productos de consumo humano que se venden en el Éxito de origen nacional no se lo están comprando a los intermediarios, sino directamente a los campesinos y pagándoseles en la misma semana. Eso como resultado de una de las políticas de romper esta cadena tan grande de intermediarios o de ajustarla, que es lo que tenemos que hacer para que la pregunta que hace el televidente se convierta en realidad, que es vigilar efectivamente que el precio al que se le compre a los campesinos sea un precio justo. Muy bien, y tenemos llamada a esta hora de Jorge Plada, desde Huasca, Cundinamarca. Jorge, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias, mire, es básicamente al presidente de Finagro. Yo tuve el beneficio de un crédito Finagro por 15 millones para comprar 3 animales y una máquina de ordeño sencilla. Resulta que el año pasado, con el tema del paro agrario que hubo, los precios bajaron bastante y fuera de eso tuvimos un problema por robo. Entonces entramos un poco en déficit con mi proyecto. De todas maneras, a la fecha estoy al día, pero resulta que ahorita ya se me dificulta pagar la cuota para este mes, para este mes. Entonces fui a Finagro, fui al Banco Agrario, porque fue por medio del Banco Agrario, para solicitar el beneficio del PONSA, mientras ya en 2 meses, 3 meses me cuadro y puedo pagar la cuota. Y me dicen que no, porque no tengo derecho al beneficio porque precisamente estoy al día y porque no pedí el crédito con la modalidad de producción de leche. Resulta que ahí me aparece el crédito como compra de maquinaria y equipo, pero realmente si uno mira bien el crédito fue para la compra, la condición fue que comprara 3 animales, 3 vacas de leche y una máquina de ordeño sencilla. Entonces yo no entiendo si es que estamos creando la cultura del no pago y beneficiando a los que no pagan, o a los que estamos al día y que queremos dar la cara y que nos den un poquito más de tiempo, nos niegan estos beneficios. ¿Qué puedo hacer? Jorge, muchas gracias por su participación. Le pido que no me cuelgue por si de pronto tiene alguna pregunta adicional para el ministro y para el doctor Gómez. Bueno, doctor Gómez, ¿qué le podemos responder a Jorge? Bueno, la intervención de Jorge nos sirve para aclarar muchas situaciones de productores que pueden encontrarse en una realidad similar. Lo primero es, hay que fomentar la cultura del pago. Los campesinos colombianos han sido muy buenas pagas y no podemos perder esa buena fama porque eso es cerrar las puertas del futuro. Si por razones ajenas a la voluntad, como lo señala Jorge, no se pueden atender los créditos, pues lo primero es ir al banco, dar la cara, explicar la situación. Finagro ha liberado los plazos, los ha flexibilizado, y si un productor no puede atender el crédito como fue programado inicialmente, se le puede refinanciar con plazos amplios, aún incluyendo periodos de gracia, es decir, un tiempo durante el cual no tiene que amortizar a capital. Así pues que el llamado es que vaya al banco, que plantee su situación, que defina con el banco en cuánto tiempo puede normalizar la producción de su leche o del producto que sea, y de esa manera pues mantener la atención de sus créditos y abrir la posibilidad para que pueda tener nuevos desarrollos y nuevos productos. Hay que señalar que el programa de alivio de la deuda de FONSA 2014 pues es un programa que cubre a las obligaciones que fueron vencidas entre el 1 de enero del 2011 y el 28 de febrero del 2014. No cubre sino esas deudas, que son muchísimas, como lo dije ahora, pero los otros créditos no se quedan solos. Los productores están acompañados y se han abierto todas las posibilidades y hay los recursos para poderlos apoyar. Jorge, ¿está en la línea? Sí, señor, sí, estoy escuchando.
le quisiera contrapreguntar al... Sí, gracias al señor presidente del FONSA, de Finagro, perdón, y al señor ministro. Justamente yo estaba en esas vueltas, ayer estuve en el Banco Agrario de Huasca y en el Banco Agrario de Bogotá, estaba en esas dos, inclusive en el Banco Agrario de Bogotá me remitieron al piso 27 de la Torre de Avianca, y allá fue que me dieron esta explicación que le estoy dando, o sea que porque la modalidad de mi crédito no aplica, porque a pesar de que soy productor de leche, y por ser productor de leche creo que estaría beneficiado dentro del FONSA, me dicen que no, y que si lo reestructuro o si pido plazos quedaría reportado. Es decir, yo sí he dado la cara porque he sido buena paga y actualmente estoy al día, pero sé que ahorita me va a quedar un poquito difícil porque voy a pagar por ahí 3 meses después de la fecha pactada de pago, 2 o 3 meses máximo, yo no me voy a atrasar más. Pero ese es el problema, ya me dicen que me reportan, que mejor lo deje así, que consiga la plata como pueda, pero es difícil, entonces de pronto no sé si no hay articulación entre la política y los funcionarios del Banco Agrario. Pues muy bien, Jorge. Tenemos aquí al presidente del Banco Agrario, que vea, ya estuvo en su banco allá golpeando las puertas. Bueno, qué mejor que el presidente le responda ahora. Sí, Jorge, buenas noches. Bueno, aprovecho yo compartiendo lo que nos estaba comentando el doctor Gómez. Creo que aquí hay un claro ejemplo de lo que sucede. Realmente la relación con los clientes no es con Finagro, sino con el Banco Agrario. El Banco Agrario, el Finagro, que es un banco de segundo piso, le presta al banco y el banco le presta a los productores. En ese orden de ideas y siguiendo la línea del ministro, que realmente ha estado muy interesado en que el crédito sea fácil, que sea una cosa sencilla y que sea una cosa accesible, nosotros en el banco hemos estado trabajando muy fuerte en el tema de las líneas, digamos, una línea de crédito acorde a la característica de cada uno de los productos. Y adicionalmente en el tema del FONSA hemos estado trabajando entre Finagro, el Ministerio y el Banco Agrario en unas jornadas de socialización y divulgación del programa. Que me parece muy importante aclarar acá, como mencionaba el doctor Gómez, no todo el mundo va a ser sujeto del programa FONSA, que es muy importante. Ahorita me gustaría quedarme con sus datos y pues comunicarle a toda la audiencia que el Banco Agrario ha estado haciendo unas modificaciones muy importantes en el manejo de la cartera porque entendemos la situación. En su caso, ¿qué pasa? Si todavía está al día, lo mejor que puede hacer es acercarse antes de que se vaya a vencer para que miremos cómo podemos modificar. En ningún momento se le va a dañar la calificación. Nosotros lo que hacemos es una reestructuración que simplemente y por normatividad superfinanciera, que no es potestad del banco modificar eso, nosotros tenemos que poner una R que significa reestructurado, pero eso no le deteriora la calificación con el banco. Asimismo, si usted ya está vencido, también la invitación, y no solo a usted, sino a todos los usuarios del banco que no aplican al FONSA o que tienen una situación difícil, es que se acerquen al banco, que estamos trabajando para encontrar una forma de pagar a la medida. Creo que eso es muy importante, el mensaje que el ministro nos ha transmitido y nos ha dicho es acceso y plazo para pagar. Realmente es eso. Ministro. Una de las políticas fundamentales que vamos a implementar en estos próximos 4 años, en esta administración, consiste en darle un acceso fácil a la gente a los créditos. ¿Qué ocurre hoy? Llega un campesino al Banco Agrario. Primero le toca aguantarse una cola que dura entre 2 y 3 horas, dependiendo si se está pagando Familias en Acción o alguno de los programas públicos que se pagan a través del banco, porque tiene oficinas en casi todo Colombia. Hace la cola 1 hora y pico. Después ya entra al Banco Agrario. La cajera debe estar de mal genio porque ha atendido a casi 1000 personas. Y en ese momento dice, como dice Jorge, necesito un crédito para comprar unas vacas. Y resulta que los nombres de los créditos están todos en siglas. Entonces le dicen, sí, hay AIS, hay LEC, hay FONSA. Entonces, primer punto, vamos a acabar las siglas. Y vamos a expedir o a definir unas líneas de crédito que cuando uno vaya a comprar una vaca, se llame línea de crédito para leche y cría. Si va a engordar un novillo, línea de crédito para levante y engorde. Si va a sembrar cacao, línea de crédito para cacao. No hay que ponerle siglas a las líneas de crédito porque el campesino, después de que le dicen todas esas siglas, lo que hace es que se levanta del asiento, dice perdí la avenida y se va para la casa a decir no había ninguna línea para comprar vacas. Entonces empieza con el cambio del nombre del crédito. El segundo punto es, vamos a ajustar las formas de pago en aras de promocionar, de
cultivar en Colombia la cultura del pago que ha claro. existido para los campesinos. Y si va a comprar una vaca, yo no le puedo exigir que el primer año me empiece a pagar Sí. de la vaca, porque se demora unos meses en parir y otros meses en darle la leche. Así que hay que darle los tiempos necesarios para que el flujo del crédito, en la medida en que él va pagando, esté de acuerdo al flujo del negocio para el cual va a invertir los recursos del crédito. Mientras no hagamos eso, ocurre lo que está ocurriendo hoy, que la gente no puede pagar simplemente porque no corresponde la línea de crédito a la actividad para la cual pidió el crédito correspondiente. Por eso Jorge fue a pedir un crédito para comprar una vaca y le dieron un crédito para maquinaria. Bueno, muy bien, vamos a una llamada que se nos ha caído ya en 2 ocasiones y quiero saludar a Milton Moreno, que ha estado llamando insistentemente y se nos ha caído la llamada desde Buenaventura. Milton, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Era para preguntar al ministro acerca si había subsidio para pequeños pescadores acá en Buenaventura y también cómo podría facilitar para ingresar a crédito por medio del Banco Agrario. Y para ver si me tenían en cuenta a mí, para algún crédito, algún subsidio del gobierno a los pequeños pescadores. Milton, usted es pescador. Sí, ajá. Solo se Y dedica a la pesca. desplazado. Señor. Soy pescador y también soy desplazado. Muy bien. Bueno, ministro, la respuesta para Milton. Bueno, Milton, como usted sabe, yo nací en el Pacífico, en el departamento del Cauca, y lo que vamos a hacer es definir las políticas regionales y por producto. No puede ser la misma política para las áreas costeras de los departamentos del Pacífico, es decir, Chocó, Valle, Cauca, Nariño. El área costera tiene un tratamiento especial, distinto a la zona central de esos departamentos. Así que lo primero vamos a definir una política especial para la zona de la costa, tanto atlántica como pacífica. Y dentro de esa política no podemos seguir pretendiendo que el desarrollo de la gente del Pacífico sea hacia adentro de la tierra, a donde lo que hay es una selva. Sí. El desarrollo de la gente del Pacífico está hacia el mar. Entonces hay que promover, y así lo haremos con unas campañas especiales, el tema de pesca no solamente en los mares, sino utilizar el agua salada para hacer trabajos de acuicultura, que creo que puede tener muchísimo mayor éxito si lo logramos hacer así. Así que, y las líneas de crédito pues están abiertas en el Banco Agrario, estamos ajustando esas líneas para que haya una línea especial para pescadores, pero le tenemos mucha confianza a lo que a partir de unos meses podamos hacer, bien sea en la pesca de nuestros peces que están en el Pacífico, que lo que está pasando hoy es que los engordamos en Colombia y los pescan en Ecuador. Entonces hay que hacer un trabajo muy grande de desarrollo de la actividad pesquera con cooperativas de pescadores que están en esa zona del país. Pero en el caso de Milton, ¿a dónde tendría que ir? ¿Va a ir al Banco Agrario en Buenaventura? ¿Por ser desplazado tiene algún tratamiento, alguna condición especial? Tiene que ir a las oficinas del Banco Agrario en Buenaventura y ahí exponer para qué necesita los recursos, presentar el proyecto para que le presten en esa línea especial que tiene que ver con los temas de pesca. Pero yo le recomendaría a Milton, no saque el crédito ya, espere un momento a que estructuremos todo lo que vamos a hacer en pesca y esos recursos le van a quedar mejor invertidos. Muy bien, saludamos a Cielo Rojas en Ibagué. Cielo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Pues sí, mire, quiero hacerle una pregunta al señor ministro. Mi esposo compró un terreno en la ciudad de Líbano, pero este terreno no tiene vivienda. ¿Dónde podríamos acceder a un subsidio de vivienda para esa finca? Muchas gracias, Cielo, por su pregunta, por su participación, ministro y presidente del banco. Creo que llegamos a un tema muy importante que también el presidente Santos ha estado muy enfocado, es el tema de la vivienda rural y los subsidios, ministro. Así es. Varios cambios en esta política que yo creo que es importante que lo mencionemos, no solamente para el municipio del Líbano, sino para todo Colombia. Primera decisión, se acabaron las convocatorias para el próximo año. No vamos a hacer la oferta de servicios para sacar a la gente de la pobreza en las zonas rurales
a punta de convocatorias cuando los municipios pobres, primero, no tienen cómo cofinanciar los proyectos y segundo, no tienen la capacidad técnica para presentar los proyectos bien presentados. Las instrucciones del presidente Santos en este sentido se orientan en lo siguiente. Primero, una casa digna para los campesinos, que esté acorde a la zona donde se va a construir esa vivienda. Así que vamos a cambiar el modelo de vivienda que existe hoy. Segundo, acceso en las zonas más pobres del país, no por convocatoria, sino por una distribución del presupuesto que va a ser el próximo año además, porque lo de este año ya se hizo por convocatoria, el presupuesto más alto en la historia de Colombia para vivienda rural, 645.000 millones de pesos. Este gobierno con un gran esfuerzo logró la construcción de 100.000 viviendas en la zona urbana. La meta que me ha puesto el señor presidente de la República y que espero cumplirle es entre construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, que es poner pisos en material, hacer un baño decente con pozo séptico, ponerle techo a la casa y la cocina sin humo. Entre esas dos acciones vamos a impactar positivamente a 100.000 familias, pero no en los 4 años, sino por año. O sea que esperamos a final de estos 400.000 viviendas entregadas o mejoradas para 400.000 familias del campo. Así vamos a ir rompiendo esa brecha de desigualdad que hoy muestra unos datos que son realmente tristes para Colombia y aterradores si estamos luchando contra la desigualdad. Hoy la gente del campo es, por ingresos, 3 veces, John Jairo, más pobre que la gente que vive en las ciudades. Y si miramos en unos factores que se llaman pobreza multidimensional, que mide 15 factores, entre esos si la casa tiene piso, si tiene acceso a servicios públicos, etcétera, la gente es más pobre en el sector rural 2.5 veces que la gente que vive en las ciudades. Pero en el caso de Cierro, señor presidente del Banco Agrario, ¿ella ya podría ir a buscar el subsidio para la construcción o para el mejoramiento de su vivienda en ese lote que compró en el Líbano, Tolima? Bueno, pues ahí realmente tenemos 2 frentes de trabajo, como estaba contando el ministro, el programa de vivienda que se maneja con recursos del Ministerio de Agricultura, que en este año ya están todos asignados, toca esperar hasta el presupuesto del otro año, que será un presupuesto récord. Pero si la idea es financiar la construcción de vivienda con un crédito en el Banco Agrario, tenemos la línea de libre inversión con la cual podría financiar la vivienda, la construcción de su vivienda. Para subsidios, entonces esperar que se apruebe el presupuesto, ya toca aplicar para el próximo año. Para crédito, ¿hay créditos en buenas condiciones en el banco para uno construir vivienda social en el campo? Correcto, digamos, haciendo el comparativo, yo realmente con las tasas de interés siempre he creído que son un referente y lo importante es que la gente pueda pagar. Le pongo un ejemplo sencillo, el crédito hipotecario en Bogotá, digamos, urbano, está cercano al 12% efectivo anual. Sí. Las posibilidades que nosotros tenemos en el crédito de libre inversión están al DTF más 10, quiere decir al 14%. Realmente es una tasa muy cercana a la tasa que tiene el crédito hipotecario hoy en la zona rural. Y precisamente lo importante el presupuesto, ¿no? Y de ahí la necesidad de que ese plan de financiamiento con el impuesto al patrimonio, con la extensión del 4 por 1000, para engrosar precisamente ese presupuesto para atender estos programas, ¿no, ministro? Así es, John Jairo. Y la mecánica de lo que vamos a hacer a partir de enero, que es no esperar a las convocatorias tienen un problema adicional. Y es que mientras uno convoca, hace los pliegos, la gente se presenta, etcétera, genera la frustración de los que no ganan la convocatoria, y me refiero a los municipios a donde no quedan personas beneficiadas porque no presentaron bien el proyecto. Y lo más grave, la ejecución del presupuesto se demora casi 8 meses en empezar a ejecutarse, que es cuando usted termina todo el proceso desde elaborar los pliegos, la invitación, la presentación, etcétera. Si lo hacemos como se está pensando a partir de enero, pues a partir de enero empezamos a construir las más de 35.000 viviendas que vamos a construir nuevas el próximo año, más el número adicional para llegar a 100.000 en temas de mejoramiento de vivienda. Vamos con más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Veamos qué inquietud tiene Ana Robles.
pregunta es, ¿qué reformas van a hacer al sector agrario sabiendo en la crisis que está? Participa, la urna está abierta. Bueno, esta es la pregunta, ministro. Bueno, el gran reto. Tenemos dos pilares fundamentales. El ministerio se llama Ministerio de Agricultura. Entonces tenemos que propender por mejorar el desarrollo de la actividad agropecuaria. Ahí tenemos 3 grupos humanos que van a salir beneficiados con las mejoras que vamos a hacer a esta actividad. El grupo de los campesinos, fundamental. El segundo grupo, que nadie lo menciona, que es lo que yo llamo la clase media del campo, que son quienes tienen una finca. Y el tercer grupo, que son los empresarios. A los 3, y los 3 encadenados además para que el jalón de los empresarios le ayude también a la población campesina, le vamos a suministrar grandes cambios en su actividad, que tienen que ver con acceso a crédito, asistencia técnica, que puedo hablar de cada uno de ellos más adelante, el tema de cadenas productivas que vayan desde la semilla hasta la venta del producto, y la necesidad de mejorar en toda la actividad para que la gente pueda no solamente obtener unos precios justos, sino que la actividad ganadera y agrícola genere realmente riqueza para la gente del campo. Ese es un pilar. Y el segundo pilar es el apellido del ministerio, que es desarrollo rural, que es la lucha que vamos a hacer de frente contra la pobreza para mejorar las condiciones de vida de nuestra población campesina, que ha estado con tantas necesidades durante tantos años, que lo reflejan las cifras, Sí. y básicamente no se necesita mucha reforma legal. Lo que se necesita es poner en orden a las entidades del sector agropecuario para que cumplamos todos, incluido el ministro, su función, y que estos recursos le lleguen directamente. Esta inyección de recursos es la primera vez, gracias al presidente Santos, que el tema agrícola y pecuario del país no es la cenicienta de la política pública. Pasamos de tener apenas 1 billón de pesos, que parecen mucha plata, pero si ustedes miran las dificultades del sector agropecuario, pues es muy mucho poco. más grandes, claro. Pasamos de ahí a 5 billones de pesos. El gran reto, para resumir la pregunta, es invertir esos recursos bien invertidos para darle el estartazo a esa economía, que es lo que necesita para que se prenda todo el sector y empiece a generar pues una vida mejor para los campesinos. Yo lo podría resumir así: queremos que los hijos de nuestros campesinos sigan trabajando en el campo y que tengan un mejor futuro y una esperanza de vida al lado de sus padres. Muy bien, saludamos a esta hora a José Loaiza en Bogotá. José, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Quisiera hacerle una pregunta al ministro de Agricultura. Adelante, adelante. Vean, resulta que nosotros tenemos una pequeña parcela en la cual está cultivada mango rojo. Eso es una expresión que pertenece a la mesa Cundinamarca. Llevamos una problemática de orden público que llevamos muchos años por el Frente 42 de la FARC y fuimos afectados en esa región. En este momento es una región que nunca nos han parado bolas y nos tienen en el total abandono. Yo nunca no he estado allá porque llevo con esta parcela 16 años y nunca he recibido nada del gobierno y nunca me han regalado nada. En este momento sufrimos bastante por el agua potable, no tenemos un acueducto, se ve una pobreza totalmente en esa región, en unas veredas. Hay en el municipio de San Joaquín, eso es la parte baja, donde baja todo el mangue, toda la fruta, la región del Tequendama. En las partes altas de lo que es Ojodiagua, Estambul y otras regiones por ahí altas, no tenemos agua, el agua está en el municipio de Quipile. Yo quisiera que el señor ministro se cerciorara de esta región y nos dieran una respuesta exacta. También tenemos una vía en el cual hay una vía principal ahí que nunca nos la han pavimentado. Quisiéramos que para sacar nuestros productos de ahí, que es de esa región, para que nos pavimentaran esa vía. Muy bien, señor ministro, bastante interesante la pregunta que nos hace José desde Bogotá. Muy bien, José. Yo creo que todas sus preguntas tienen que ver con el apellido del ministerio, Desarrollo Rural. Ahí viene el tema de agua potable, que es una responsabilidad compartida. Hoy vamos a tener unos recursos para generar
proyectos que suministren esa agua potable desde el Ministerio de Agricultura, pero la responsabilidad principal está en el Ministerio de Vivienda y Agua, por eso se llama así. Eso con respecto al tema del agua. Con respecto a la vía, ¿qué estamos haciendo? Yo llevo 2 semanas y media en el cargo. ¿Qué empezamos a hacer? Un mapa que nos va a permitir saber cuáles vías terciarias debemos intervenir, es decir, arreglar para generar un mejor efecto en aquellas zonas a donde esas vías o por esas vías se transportan los ganados o los productos de nuestros campesinos. Entonces estamos revisando ese mapa para ver si se priorizan las obras de esas vías. Me imagino que usted cuando habla del Tequendama, aunque no lo mencionó, me imagino que se refiere a un municipio en Cundinamarca. En Cundinamarca, sí. Y el tercer punto es, no podemos seguir entregando subsidios o fertilizantes y que esa sea la política agropecuaria de este país. Lo que vamos a hacer es un programa especial que se llama Desarrollo para la Familia Campesina. ¿En qué consiste? En entregarles con el acompañamiento técnico durante un año entero la mejor tecnología que exista hoy en el mundo. Óigase bien, no vamos a entregar migajas como se ha hecho en años o periodos anteriores. Vamos a entregar la mejor tecnología en un proyecto productivo que le permita a las familias campesinas, en grupos de 25 familias, generar riqueza en su región. Ya está definido el programa, dependiendo de la zona serán proyectos distintos, frutales, verduras, pescados, dependiendo de acuerdo a la zona, ¿no? A la zona, a las condiciones, a la cantidad de agua que haya, y con esto esperamos empezar a irrigar proyectos que generen riqueza para esas familias. Así que sé que el campo ha estado abandonado, por eso el esfuerzo que está haciendo el presidente Santos en este momento en la inyección de recursos, en la determinación de una política pública para el sector agropecuario que no existe hace muchos años, y en volver a recuperar lo que era el campo antes. Hace 100 años, John Jairo, el campo o la actividad agropecuaria representaba más del 75% del Producto Interno Bruto. En el año 90 representaba el 10% y hoy representa el 6%. La meta es volver mínimo a ese 10% que se perdió en los años 90 porque se generaron unas condiciones que no permitieron que la actividad en el campo sea productiva, eficiente, competitiva, y no está generando hoy la riqueza que debe generar. Que es lo que ha hecho el presidente con tanta insistencia, inclusive hace un año cuando estaba en ese paro agropecuario, que el tema del abandono del campo no es de hace pocos años, es de muchos años, quizás de medio siglo, donde se ha tenido ese abandono del campo. Vámonos ahora para Medellín, donde tenemos llamada de Carlos Alfonso Riasco. Carlos Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches, habla Carlos Alfonso Riasco. Bienvenido, ¿cuál es su pregunta? Pues mi pregunta es para el doctor Francisco. Yo soy miembro de las fuerzas militares, soy suboficial del ejército. Tengo la inquietud porque el Banco Agrario no ha hecho convenios con las fuerzas militares para ayudar a los hombres, que la mayoría de los miembros somos hijos de campesinos. Podemos desarrollar proyectos productivos con el fin de ayudarnos pues económicamente y a poder ayudar a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces quería saber por qué el Banco Agrario, pues y aprovechando que el ministro está ahí, pues saber por qué no han hecho esos convenios que nos pueden ayudar. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta, por su participación en Urna de Cristal. Bueno, señor presidente, doctor Solano. Bueno, Carlos, yo realmente creo que los héroes del ejército se merecen todo el respeto y el apoyo tanto del gobierno como de la ciudadanía. Y en ese orden de ideas también creo que es importante mencionar que hace un par de años existió un programa que se llamaba Héroes de la Patria, el cual pues, realmente no fue un programa del éxito que se esperaba. Nosotros en este momento lo que hemos ido trabajando y de la mano de simplificar los procesos es que tanto para los militares como para los productores tengamos las mejores oportunidades. Entonces la invitación que yo le hago es a que realmente se acerque
tanto al ministerio como al banco como a Finagro y que exploremos su caso para construir proyectos productivos viables, bien estructurados y que le permitan salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún complemento, ministro? Yo creo que es importante señalar que gracias al Ejército Nacional y a la Policía, pues son ellos los que han puesto el pecho en el campo defendiendo a nuestros campesinos, defendiendo la soberanía de un país, y merecen no solamente todo el respeto, sino que tiene toda la razón. Programas especiales a donde podamos agradecerle con gestos. En el sector público el afecto se muestra con presupuesto. Así que al oficial o suboficial que nos está llamando, le decimos, ya existe desde este momento la instrucción para que en las próximas 2 semanas estructuremos con el Ministerio de Defensa un programa especial para atender a aquellas familias campesinas que han aportado sus hijos en esta lucha fratricida que esperamos terminar con un acuerdo de paz. Como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, es mucho lo que hay por hacer para pagar esa inmensa deuda que se tiene con los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía. Tenemos ahora más participación. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Mauricio Ávila nos escribió a través de nuestra página web. Los que tenemos créditos con Finagro y con otras entidades, ¿tenemos posibles beneficios? Ahí está la pregunta de Mauricio, precisamente para el doctor Gómez. ¿Qué más beneficios para los que tienen créditos Finagro o en otras entidades? Lo más importante es que los campesinos tienen acceso a un crédito de fomento. ¿Qué es crédito de fomento? Es aquel que tiene unas condiciones más favorables, tanto desde el punto de vista de los intereses como desde el punto de vista de los plazos. No hay mejores créditos en el mercado que los créditos que se ofrece en condiciones Finagro para el sector agropecuario. Y algo muy importante que está previsto precisamente para impulsar ese desarrollo es que quien quiera trabajar, quien tenga un proyecto, pero no tiene garantías, porque no tiene los papeles de la finca, porque solamente tiene la tenencia, solamente tiene un arrendamiento de un lote, no se preocupe, haga su trámite, que el mismo Estado, con el Fondo Agropecuario de Garantías, que es administrado también por Finagro, en forma automática, óigase bien, en forma automática lo está respaldando. Entonces, por un lado, los recursos en las mejores condiciones, y segundo, que el mismo Estado está diciéndole, trabaje, que yo lo respaldo y lo presento ante el banco para que le puedan prestar. Muy bien, y vámonos ahora de nuevo para el Tolima. Tenemos llamada de Judith Lozano, desde el Líbano, Tolima. Judith, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Bienvenida a Urna de Cristal, ¿y cuál es su pregunta? Doctor, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que quiero saber hasta qué extremo vamos a estar con las propiedades, con las fincas cafeteras, puesto que a raíz de la ola invernal yo quedé sin nada y yo tengo créditos con el Banco Colombia, donde tenía respaldando la finca, y en el Banco Bogotá respaldando la casa. En estos momentos ya me anunciaron que me van a rematar la finca ahora el 30 de septiembre, porque yo no he podido pagar a raíz de que me tocó erradicar el cultivo y volver a empezar, y hasta ahora empiezo a ver los frutos. ¿Es posible o hay una garantía de que nosotros podamos salvar o que yo pueda salvar la finca? Muchas gracias, Judith. Le pediría que no nos colgara, que de pronto habrá una inquietud adicional. Pero bueno, eso es un tema de esos dramáticos que comienzan a darse, pues obviamente producto de todo lo que sucedió en el pasado y más en el tema cafetero. Doctor Gómez y ministro. Doctor Gómez. Pues, Judith, yo le he escuchado a los presidentes de los bancos, que los veo cada vez más interesados en llegar al sector agropecuario, que a ellos no les interesa quedarse con las propiedades, no les interesa quedarse con las fincas, porque ellos no saben administrar fincas, para ellos es un problema. Entonces, lo que yo le sugeriría es acudir al banco, buscar unos plazos largos, lograr que le puedan apoyar en nuevos proyectos y que de esa manera usted siga trabajando, siga produciendo.
Le agradecería que nos dejara sus teléfonos, la forma de contactarla y de esa manera poder ayudarle en su caso específico. Pero esto aprovecho aquí para volver a hacer el llamado de acudir oportunamente para dar la cara, para buscar replanteamiento de esas obligaciones, ojalá a tiempo, antes del vencimiento. Que no perdamos esa fama de ser cumplidores. Pero en este caso pagas. que ya dice que ya está al borde pues, de que se queden con el bien, ¿hay alguna opción? Digamos, ¿ella tiene alguna opción? Doña Judith, ¿ustedes con el Banco Colombia nos dijo? Sí, señor, la finca la tengo con el Banco Colombia y pues yo estuve hablando con una doctora y ella me decía pues que la única manera era que yo tenía que podía frenar era haciendo un arreglo donde diera siquiera 10 millones de pesos, 10 o 15 millones de pesos y que refinanciara lo otro a 2 o 3 meses. De todas maneras, es algo muy duro para mí, doctor, porque 10 millones, pues, en estos momentos, cuando empieza a haber pepeo, es muy difícil yo reunir esta cantidad de plata, ¿cierto? Y que, pongamos, la deuda era de 60 millones de pesos, ya se subió como a 80, 90 millones de pesos porque no he podido pagar. ¿Y usted está en café, doña Judith? Sí, señor. ¿Y cómo está la producción a propósito? La producción que pinta pues, bien, ¿no? Pinta bueno, sí, señor, pero entonces cuando lo cogen y lo presionan a uno en esta forma, cuando no tengo de dónde más agarrar, de todas maneras quedo como con la incógnita y como con la tristeza de que hemos pedido ayuda al gobierno y pues solamente han salido apoyos y ayudas si la deuda es de 20 millones, cuando en un cafetero las deudas ascienden a más de lo que habían hablado anteriormente el gobierno. Muchas gracias, doña Judith. Pues miren, este es un tema muy puntual, que a mí sí me gustaría tener una respuesta un poco más puntual y no tan genérica, en el sentido de que no, los bancos no quieren ser, pero aquí hay un caso evidente, real, ya están a punto de quitarle la finca. ¿Qué otro tipo de opción tiene fuera de confiar en que el banco no está interesado en quedarse con su finca? ¿Qué otro tipo de opción puede encontrar una señora como Judith? Pues, a ver, mientras que no le hayan rematado el bien, yo creo que hay espacio todavía para llegar a un acuerdo con el banco de reestructuración. Yo creo que para mirar el caso de manera puntual, que nos deje el teléfono y hacemos la gestión con el banco y buscamos alguna forma. ¿Por qué? Porque Finagro ha abierto la posibilidad para que todas las obligaciones que hayan sido otorgadas por sus líneas se puedan reprogramar en el tiempo, en cualquier momento. Es decir, que todavía, si no se ha procedido al remate, tiene la oportunidad. Ya, el caso puntual podemos ella puede ir al Banco Agrario a que el Banco Agrario le compre la cartera al Banco Colombia, por ejemplo, no sé, es una pregunta de absoluta ignorancia, pero podría ser una opción que te tener un productor. Bueno, pues en realidad a ese punto, digamos, yo aquí estaba pensando la misma de cómo le encontramos la salida. Nosotros en el Banco Agrario, y este ejemplo sirve mucho para mostrar en lo que se ha focalizado el ministro a nivel de crédito, todos los bancos están acostumbrados al crédito comercial y realmente el crédito agropecuario tiene una situación distinta. Entonces, yo acá la invitación que le hago es, podemos revisar el caso, pero es importante saber en qué estado está. Nosotros podríamos mirar las garantías y podemos estructurarle un crédito de tal forma que usted nos da a nosotros las garantías, cubrimos su deuda y usted queda con la deuda en el Banco Agrario. Esto no se puede generalizar, indudablemente hay que mirar cada caso en forma separada y lo que es importante es que igual un llamado tanto para los productores como para el sector bancario. Hoy coincidencialmente estuve reunido con un presidente de una importante entidad financiera y me decía, mire, es que aquí nosotros no entendemos de crédito y quieren cobrar como si fuera un Transmilenio. Todos los días cobran entendiendo que tenemos que darles plazos amplios para que puedan pagar, porque están al sol y al agua y cuando pasan circunstancias complicadas, como el caso de café, que una caída importante del precio, se les mueve un poco el flujo de caja y lo primero que hacen es caer a la tierra en donde, como decía el doctor Gómez muy claramente, Finagro ha hecho un esfuerzo muy importante por darle flexibilidad a los bancos, por darle manejo a la situación, pero el banco sigue siendo muy corto en los plazos que le entrega a los productores. Ministro, rápidamente, porque tenemos llamada de Tunja, quiero darle paso a la llamada, pero ¿quiere complementar, ministro?
No, simplemente a doña Judith pedirle que deje el teléfono para que ahora que termine este programa, que es en directo, podamos contactarla para buscarle una solución, a ver si el banco puede comprar su deuda. Pero hablo del tema cafetero y de la crisis generada por la ola invernal. Es importante que los colombianos sepan, y creo que Judith dice que el pepeo está muy bien. Que viene bien, pinta bien, sí. Pinta bien porque pudieron renovar a través de la Federación de Cafeteros gran cantidad de hectáreas de café que están sembradas como un producto nuevo. Y esos recursos, que fueron más de 100.000 millones de pesos, los entregó la Presidencia de la República a través de Colombia Humanitaria a la Federación de Cafeteros para que los cafeteros pudieran aprovechar esa crisis que tuvimos con la ola invernal para renovar sus cultivos. Sin hablar además del PIC cafetero, que significó nada más ni nada menos que más de 1 billón de pesos de inversión a los cafeteros en un momento de crisis, que no lo tienen hoy porque el precio estaba relativamente bueno a pesar de la caída del día de ayer, para todos aquellos cafeteros que en el momento de vender su producto lo vendían a menos de 700.000 pesos, el gobierno lo llevaba hasta los 700.000 pesos y ese fue un gran apoyo para el sector. Y precisamente pinta un buen año cafetero con una muy buena producción y con un buen precio. Vamos ahora a Tunja, que nos llama Elvis Suárez. Elvis, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Tenemos una pregunta para el ministro. Adelante, Elvis, lo escuchamos. Gracias. Resulta que yo soy uno beneficiario del programa Reza Rural. Quisiera agradecerle al gobierno, al ministro, a la alcaldía de Tunja, al coordinador de Reza Rural, a los ingenieros agrarios que hicieron estos encuentros. Me parece un programa excelente para muchas familias. ¿Qué posibilidades hay de que en Tunja se puedan seguir estos proyectos, ya que hay muchas familias que quedaran por fuera de este programa Reza Rural? Gracias. Muchas gracias, Elvis, y al estilo del mejor ciclista boyacense, agradeció a todos sus patrocinadores, a todos los que lo han apoyado. Muy bien, muy buen estilo boyacense y de ciclista. Adelante, ministro. Bueno, básicamente vamos a fortalecer los programas que han dado buen resultado y vamos a modificar aquello que no ha dado resultado. Este programa Reza Rural ha dado unos resultados importantes y estamos pendientes en este momento de calificar 4.700 proyectos presentados en virtud del pacto agrario por los distintos alcaldes y gobernadores de todo Colombia. En esa calificación y en esos proyectos vienen muchos proyectos de lo que ya existe en el ministerio hoy como Reza Rural. Reza ha sido un programa exitoso, pero espérese a enero que arranquemos con el programa para fortalecer la economía familiar campesina y va a ver los resultados que vamos a tener con ese programa. En síntesis, vamos a ver de lo que presentaron los alcaldes y gobernadores en el pacto agrario, si presentaron proyectos en Tunja relacionados con el tema de Reza Rural para incrementar los cupos a este programa que ha sido exitoso en las regiones. Antes de ir a Aguadas, donde está Juan Pablo Sánchez, déjeme hacerle una pregunta al ministro sobre un tema que aquí me están preguntando por las redes, Liliana Riaño, del tema del contrabando. Me han dicho y están muy preocupados por el tema del contrabando, especialmente de alimentos. Usted ha venido hablando y ha venido lanzando estrategias muy contundentes en materia de la lucha contra el contrabando, ministro. Así es, hemos calificado el contrabando como la mayor plaga que tiene el sector agropecuario en Colombia. Y es la mayor plaga porque son productos que entran además, entre otras cosas, sin ningún control sanitario. Han entrado o hemos decomisado más de 1.000 millones solamente en ganado bovino. Ese ganado viene sin ningún control sanitario y puede traer alguna de las enfermedades que en el exterior no han podido todavía controlar y que nosotros tenemos controladas aquí, como por ejemplo la aftosa. A hoy, comparando este año con el año pasado, los decomisos hechos por la DIAN, la POLFA, o sea, la Policía Fiscal Aduanera, llegan a más de 9.600 millones de pesos en alimentos. Eso quiere decir un incremento en los decomisos, que son 2.768 operaciones se han hecho de decomiso, de más del 40%. O sea que en la lucha vamos bastante bien.
Si usted conoce o sabe de algún tema que tenga que ver con contrabando, hay una línea que es numeral 883 para presentar denuncias con respecto al tema de contrabando. La semana pasada estuvimos en Ipiales y descubrimos que hoy el problema no es de la mula que atraviesa el río con el contrabando, no es el hormigueo como dicen en Ipiales. El problema del contrabando pasó de la mula a la tractomula. Hace varios años vienen implementando una serie de sistemas de contrabando que se llama contrabando técnico, que lo explico en un segundo. Me demoro 30 segundos. Un departamento, en este caso lo pudimos comprobar con 60 toneladas que decomisamos de arroz. Se hace una orden de compra de un molino que está en Córdoba para venderle a un comercializador en Ipiales X toneladas de arroz. Sí. Los camiones vienen, pero vienen vacíos. En Ipiales los llenan con arroz de contrabando y llega una orden en que señala el de Córdoba, en este caso, que no se pudieron poner de acuerdo en el precio, que le devuelvan el arroz que él había enviado desde Córdoba. Y sale el camión con una guía nueva, cargado de contrabando, supuestamente es un arroz que fue molido, una devolución, y se van por la vía entregando o repartiendo o vendiendo ese arroz en el camino, lo que afecta gravemente los precios. El producto de mayor decomiso hasta ahora ha sido la leche en polvo, que entra es por Venezuela. Y el segundo ha sido efectivamente el arroz y también tenemos problemas con el azúcar. Vamos a combatir muy duro el tema y hay una idea importante. En una época existió la Policía Fiscal Aduanera, o no la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera todavía existe. Eran como unos cuidadores de la renta de los departamentos. Y existían unos retenes hechos por esa oficina de rentas. Vamos a pedirle a las organizaciones, federaciones de los distintos sectores agropecuarios que nos acompañen ellos mismos, los productores, a hacer ese control en combinación con la DIAN y la policía. Y estamos seguros que este sistema va a dar todavía mejores resultados que los que tenemos hoy, pues bien, que vamos bastante bien. Pues aquí está su jefe de comunicaciones, Isabel, nos mandó muy juiciosa la tarea, la línea numeral 883 para reportar las denuncias sobre contrabando de productos agropecuarios, y se han realizado 2.768 operaciones de aprehensión de alimentos de contrabando por cerca de 10.000 millones de pesos. Vamos a la última llamada aquí en Urna de Cristal y esperemos una respuesta muy rápida. Juan Pablo Sánchez de Aguadas. Juan Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, señor, bienvenido y su pregunta. Listo, gracias. Son dos preguntas pequeñas, ministro. Tengo entendido que la extensión del impuesto del 4 por mil hará un recaudo de 5 billones de pesos que se invertirán en el agro. Mi pregunta es, concretamente, puntualmente, ¿cómo se van a invertir esos recursos en el campo? Y la segunda pregunta va enfocada a La Guajira. ¿Por qué el gobierno nacional está comprando los alimentos para abastecer La Guajira en Venezuela cuando el agro colombiano está en crisis? ¿Será que nuestros campesinos no son capaces de alimentar a nuestros conciudadanos de La Guajira? Juan Pablo, muchas gracias por su participación y dos muy buenas preguntas para el cierre de Urna de Cristal, ministro. Los 5 billones de pesos se van a invertir así. Una parte importante de esos recursos para la lucha contra la pobreza, para el desarrollo rural campesino. Y otra parte destinada a mejorar la actividad agropecuaria. Si lo definimos por rubros, podríamos señalar los más importantes. El tema de asistencia técnica. Con eso vamos a recuperar a más de 55.000 profesionales del sector agropecuario que hoy están dedicados a otra actividad. El tema de acceso a maquinaria, a tecnología. Vamos a utilizar todo el esfuerzo que hizo el presidente Santos para atender redes de conexión a Internet en todo el país para que a través de aplicativos esas redes sean útiles para los campesinos. Y cuando hablo de bancos de maquinaria me refiero desde una guadañadora hasta un tractor. Vamos a extender esos beneficios de esa maquinaria al sector rural. ¿Cómo se van a ejecutar los recursos? Hay otros, asistencia técnica, crédito, acceso a crédito y acceso a programas de vivienda. Digamos que ahí puede estar el grueso
con cadenas productivas de esa inversión. Un grupo muy grande de esa plata va a ir destinada a la economía de la familia campesina. Para que no se roben los recursos vamos a hacer lo siguiente: se van a ejecutar esos recursos en la región a través de las autoridades o las organizaciones campesinas de la región, y vamos a hacer dos interventorías, una interventoría nacional y otra interventoría que es muy importante, que la van a hacer los líderes de la región, llámese presidente de la Junta de Acción Comunal, presidente de la organización campesina, para que ellos vean cómo se invierten los recursos y que esos recursos lleguen efectivamente a las regiones. Vamos a desburocratizar la inversión social en el campo, haciendo que sean en la misma región quienes ejecuten los recursos y de esa manera no tener intermediarios en el proceso. Rápidamente lo de la Guajira, claro, porque lo de la importación es Alta Guajira, donde pues obviamente es hasta muy difícil llevar los productos. Primero, simplemente la Guajira va a ser una de las metas importantes para el desarrollo agropecuario. Ya hoy el mayor procesador de cárnicos, en este caso corderos, está recibiendo de las comunidades guayú, con un programa que se hizo desde el Ministerio del Interior, el 60% de lo que está sacrificando hoy se lo está comprando a los guayús. No es cierto que se estén comprando productos en Venezuela. Venezuela cerró la frontera. Los productos que se están entregando los compra la unidad de gestión del riesgo y todos son comprados en Colombia. Lo que se logró a través de la Cancillería por una solicitud de la gente que está en la frontera es que se lograra abrir la frontera para aquellos, de acuerdo con un convenio que existe internacional entre Venezuela y Colombia, para que pudieran abastecer, no es gratuito, se venden los alimentos, con alimentos traídos de Venezuela a aquellas comunidades que toda la vida le han comprado al vecino país, porque es más cerca ir a Venezuela que ir a Riohacha. La Alta Guajira arriba en la punta. Exacto, entonces la Cancillería de Uribe hacia arriba, que son esos municipios del norte de la Guajira, la Cancillería logró, y era una petición de la comunidad, que se abriera esa frontera para productos que garanticen la canasta familiar exclusivamente, no para seguir comercializando contrabando como ocurría en épocas anteriores, y que ese ingreso de productos de Venezuela estaba afectando seriamente la propia economía de ese país. Pues muy bien, señor ministro, hemos llegado ya, se completó la hora, ¿verdad? Pasó muy rápido, ustedes estaban preocupados pensando que era mucho tiempo, pero no, la realidad es que terminan faltando temas y seguramente, ministro, aquí estaremos, y doctor Gómez y doctor Solano estaremos en más urnas de cristal para responder precisamente las inquietudes de los ciudadanos. Muchas gracias por dedicarnos esta hora, este espacio a la ciudadanía, a la participación ciudadana, y una feliz noche. Y a ustedes muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Quiero agradecer especialmente al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, quienes ya han cedido definitivamente este espacio para la realización de Urna de Cristal, el único programa en el que el Gobierno Nacional responde a las inquietudes de ustedes, de los ciudadanos. Feliz noche y nos vemos la próxima semana.